de San Jerónimo de Yuste, señor director de Actividades Industriales de Mayasa, señor director de la Masa Coral de Almadén, miembros de la Masa Coral, amigas y amigos, mis primeras palabras deben ser de agradecimiento primero a los anfitriones por este acogimiento y porque han hecho posible que se celebre este concierto organizado, como ya ha dicho la señora delegada, por parte de Minas de Almadén y Arrayanes Parque Minero en colaboración de Patrimonio Nacional y la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. En segundo lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento también a la Masa Coral de Almadén, la Asociación de Amigos de la Música, por su interés, colaboración y esfuerzo desde el minuto cero para que este concierto tan especial, que aúna cultura, patrimonio y valores europeos, sea una realidad y en el que se interpretará un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión y que se hace a coincidir además con la celebración del 13º aniversario del nombramiento del Patrimonio de la Humanidad al Patrimonio del Mercurio, Almadén e Idria por parte de la UNESCO, que tendrá lugar pasado mañana. El canto es un impulso humano, una forma de acompañarnos cuando no hay nadie más, y seguro que cada uno dentro de su ámbito lo hace de forma diferente. También lo hacían los mineros. Allí abajo, en la oscuridad de la tierra, cantar era más que consuelo. Era una forma de escucharse, de saberse cerca unos de otros. De esa costumbre, precisamente, nace en 1943 la Masa Coral de Mineros de Almadén. Mineros que llevaban el folclore en la voz y la mina en la piel. Cantaban jotas, fandangos, habaneras, ecos del ir y venir con América. En 1948 llegaron a viajar hasta Gales, al Festival de Easterport, un coro de mineros desde Almadén que conquistó corazones y un segundo puesto internacional. 80 años después, su voz sigue viva. Hoy, 30 hombres mantienen la tradición coral en el monasterio de Yuste, en este incomparable marco. Un lugar cargado de historia europea que vuelve a latir con las voces de un pueblo minero. Porque preservar la cultura es también unir memorias, valores y raíces comunes. El cante de las minas se caracteriza por su origen laboral, puesto que surge en las cuencas mineras representando la precariedad, solidaridad e identidad de clase. Se trataba de cantos narrativos, sentido de comunidad y resistencia. El cante en la mina de Almadén tiene sus raíces en la vida cotidiana de los trabajadores mineros, quienes al enfrentar las duras condiciones laborales bajo tierra, utilizaban el canto como una forma de expresión emocional, de comunicación y de cohesión social. Estas canciones, conocidas como cantes de mina, eran interpretadas durante las largas jornadas laborales y reflejaban las vivencias, las alegrías y las penas de los mineros. El repertorio incluía estilos como las tarantas, que son cantes de origen minero, y otras formas también incluso del flamenco que narraban historias de la vida minera. Los coros mineros en Almadén han sufrido diferentes evoluciones a lo largo de los años. Concretamente, en 1905 se crea el primer orfeón de mineros en Almadén, compuesto por más de 100 mineros. Este grupo musical representaba una manifestación del espíritu comunitario y cultural de los trabajadores de la mina. Aunque se disolvió debido a las dificultades logísticas y económicas, su existencia marcó el inicio de una tradición coral en la localidad. Como decía, en junio de 1943 se funda la Masa Coral Obrera de Almadén, bajo la dirección de Eliodoro Cardeñosa, quien también dirigía la banda municipal de música. A pesar de que solo unos pocos miembros sabían solfeo, su entusiasmo y dedicación les permitieron superar las dificultades iniciales. En agosto de 1943, la coral debutó en Ciudad Real obteniendo un gran éxito. En las décadas posteriores, la Masa Coral de Almadén continuó su actividad participando en diversos concursos y festivales. Su legado perdura en la actual Masa Coral de Almadén, la cual se recuperó a finales de los años 70, cuando un grupo de jubilados del Hogar del Pensionista de Almadén comenzó a reunirse para tocar y cantar música tradicional. Con el tiempo se fue formando un coro y rondalla dirigido por don Miguel Oviedo Segado.
En 1989 se independizaron del hogar y fundaron la Asociación Cultural Amigos de la Música, incorporando mujeres al grupo y consolidando la coral, rondalla y estudiantina. La agrupación alcanzó gran proyección y sigue interpretando muchas de las piezas que formaban parte del repertorio original, manteniendo viva la tradición coral minera en la localidad.